Juan Cruz, Coco Flores te saluda desde T5 Noticias aquí, desde la capital de Corrientes, Argentina. Buena mañana, Juan Cruz, ¿cómo estás? Hola, buen día, Coco, ¿cómo estás? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, Juan Cruz, día lunes con novedades. Se vaticinaba también que se podía llegar a dar esto, se hablaba ya en las últimas horas, pero sorprendió la decisión de Joe Biden de bajarse de las próximas elecciones allí en los Estados Unidos. ¿Cómo lo viste vos? Bueno, sí, como recién decías, las presiones de parte de los diferentes cuadros dentro del Partido Demócrata, como así también de los principales donantes y miembros del establishment, fueron llevando poco a poco a que Joe Biden, bueno, entrara en esta encrucijada en la cual finalmente ayer terminó resolviéndose. Todos esperábamos de alguna manera que a fines de esta semana o principios de la semana que comienza ahora pudiera darse, ¿sí?, esta renuncia. Y estas presiones comenzaron a acrecentarse luego del debate, ¿no es cierto?, que tuvo lugar hace no más de 3 semanas. Y a partir de ese momento comenzaron una serie de furcios que empezaron a llevar a, bueno, a denotar que había algún tipo de problema de salud, ¿no es cierto?, de parte del candidato, y finalmente terminó resolviéndose en la renuncia del día de ayer a su candidatura, que es algo completamente sin precedentes, que un presidente en ejercicio renuncie a su candidatura por la reelección de la manera en la cual lo hizo. Ujú. Así que así es en esa situación, Coco. Juan Cruz, ¿qué puede cambiar esto en cuanto a los números, en cuanto a las encuestas que se venían dando? ¿Pensás que puede favorecer a Donald Trump o que Kamala Harris también, que es posiblemente la sucesora de Biden en las elecciones, pueda tener buenos números también y pueda pelear en este caso la elección con Donald Trump? Bien. A ver, las encuestas venían, vamos a empezar en realidad a hablar un poquito de lo que Sí. fue la elección interna Ujú. dentro del Partido Demócrata, en la cual Joe Biden terminó ganando por una mayoría casi absoluta, ¿no es cierto?, por encima del 85%, lo cual lo transformaba en el candidato indiscutido. Estamos a muy poquito tiempo de la convención del Partido Demócrata que se va a dar en Chicago entre el 19 y el 22 de agosto, en donde si uno entra incluso a la página, hoy a la mañana entré para ver si la habían actualizado, no está actualizada y todavía lo que dice es que el candidato indiscutido es Joe Biden, ¿sí? Es Ujú. decir, hasta ese entonces, hasta el momento en el cual se votó, Joe Biden era el candidato indiscutido y las encuestas lo favorecían. Incluso eso se dio en el proceso que se venía dando contra Donald Trump a partir, bueno, de una serie de delitos que había cometido. Ahora, en este último tiempo, las encuestas empezaron a mostrar que en realidad Joe Biden, al demostrar también los hechos que él no estaba, digamos, apto para poder quizá continuar con un nuevo gobierno, empezaron a mostrar que en realidad Donald Trump, que a su vez mostraba gran fortaleza y determinación y demás, bueno, se empezaba a dirigir como un mejor candidato. Esto principalmente, recordemos que las elecciones, el voto en Estados Unidos no es obligatorio. Ujú. Es decir, que muchos votantes de Joe Biden, no los demócratas más duros, sino aquellos quizá más independientes, empezaron a decir, no, yo no voy a ir a votar, no voy a votar por un candidato que a lo mejor el día de mañana pueda comprometer los intereses de la nación. Ujú. Mientras que los votantes más intensivos de republicanos que optaban por Trump se mantenían en su posición, bajando de alguna manera el caudal de votos para Joe Biden. Hubieron unas encuestas muy interesantes, perdón, Ujú. Sí. en las últimas semanas que justamente le dieron el tiro final, podríamos decir, a Biden, en donde lo que decía eran lo siguiente, que muchos demócratas hubiesen optado por un candidato más joven. Mirá. Entonces, eso terminó un poquito cerrando esta cuestión y, bueno, llevando a la decisión que se terminó tomando ayer, ¿no es cierto? Juan Cruz, ¿pensás que, digamos, la decisión de Joe Biden de bajarse bueno, de poder conseguir la reelección, tiene que ver pura y exclusivamente con tema de salud? ¿O crees que puede haber un trasfondo? ¿Pensás que puede haber algo más detrás bueno, más allá de la salud, que tenga que ver también con esta baja de Joe Biden?
Mira, la verdad es que, dadas las circunstancias actuales Ujú, y las complicaciones que esto genera, al menos dentro de lo que sería la cúpula del Partido ujú, Demócrata, yo no veo que pueda haber alguna intención de presión sobre el candidato que trascienda su evidente incapacidad para seguir gobernando. Estamos hablando de una ujú, persona cuyos errores públicos demostraron, denotaron que el desgaste que ha sufrido a partir de estos 4 años de gestión, que no han sido malos, eso lo tenemos que ajá, decir, ha logrado insertar leyes que han sido muy importantes, ha logrado, ha demostrado una capacidad de negociación incluso con el Partido Republicano. Las fuerzas están muy equilibradas en el Senado y en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y ha demostrado mucha fuerza en ese sentido como presidente. Incluso ha sido uno de los presidentes que más viajó alrededor del mundo, que ha captado mucho apoyo de parte de líderes internacionales, pero en estas últimas 3 semanas el deterioro que mostró ha sido inmenso, y las dudas que se ven al menos de parte de las élites, por decirlo de alguna manera, dentro del Partido Demócrata, de los donantes, de los grandes donantes, eh, es llevó, digamos, a este estado de confusión en el cual dijeron, bueno, me parece a mí que tenemos que empezar a presionar para que haya un nuevo candidato. Un nuevo ujú, candidato que tampoco tiene garantías de ganar. Vamos ujú. a recordar que estamos, como dijo Obama en su tweet, estamos entrando en un terreno inexplorado, porque estamos a meses, 3 meses, 4 meses de las elecciones generales y no sabemos quién va a ser el candidato demócrata. Ujú. Entonces, es un terreno completamente nuevo para todos. Juan Cruz, viniendo un poco a nuestro país, ¿no? Para ver cómo repercuten las elecciones en Estados Unidos, aquí en Argentina. Ayer una diputada de La Libertad Avanza expresó que para el gobierno nacional es prácticamente lo mismo, ¿no? El triunfo de Donald Trump bueno, del candidato que ponga el Partido Demócrata. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué le conviene a la Argentina, ¿no? En cuanto al próximo presidente de los Estados Unidos. Bueno, la Argentina no sé, te puedo decir que el gobierno sí Ujú, está esperando una victoria de Donald Trump. ujú. Y volviendo un poquito a una pregunta anterior tuya sobre Sí, el tema de las encuestas, sí. se espera que Kamala Harris tenga un mejor resultado que Joe Biden en Mm. las elecciones, en caso de ser la candidata elegida por el Partido Demócrata. No obstante, en las encuestas no la dan ganadora. Claro, eso te quería Sí. preguntar. ¿Cómo ven un poco la imagen de Kamala Harris allí los estadounidenses? Porque, a ver, ¿no está oficializado todavía que ella sea la candidata o si ya es un hecho? No, 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 no es un hecho, no es un hecho. Hay que Ok. esperar la convención demócrata a ver qué es lo que ocurre. Ujú, Hay algunos sectores que están pidiendo que sería una catástrofe para el partido, pero bueno, nuevas elecciones internas, algo que es ujú. muy difícil que ocurra. El momento en el cual se oficializa el candidato del Sí, partido es la convención. bien. Entonces, y eso va a tener lugar entre el 19 y el 22 de agosto en Chicago. Ese va a ser el Sí. momento. ¿Y cómo la ven a Kamala como candidata? Bueno, Kamala Harris es una candidata interesante, sería la primera hija de Sí. inmigrantes, hija, si no me equivoco, su padre era jamaiquino y su madre Ujú, de India, o al revés, perdón por ese dato que no estoy teniendo, pero sí es la primera hija de inmigrantes, afroamericana y demás. Ella fue jefa de fiscales de la ciudad de San Francisco, después fue fiscal general de California, después fue senadora, y en todo ese derrotero ujú, ha tenido una serie de inconsistencias sobre algunos temas fundamentales, muy importantes, vinculados con, bueno, la política penal, con cuestiones vinculadas a la pena de muerte, incluso al aborto. Entonces, yo creo que sería el momento este clave en el cual Kamala Harris va a tener que mostrar fortaleza sobre su posición sobre algunas de estas cuestiones ujú. para poder, creo yo, alinear esta elección de la siguiente manera. Ella es una ex fiscal muy importante, de uno de los estados más importantes desde el punto de vista electoral, que es California. Ella es la fiscal y Trump es el condenado. Entonces me parece a mí que esa podría llegar a ser un muy buen enfoque y una forma interesante de encarar esta próxima candidatura, que como decimos, no está, hay otros contendientes y hay otras personas que están medio enfilándose para poder ocupar ese puesto, pero la que tiene mayores chances, dado que también los donantes, cuando donan para una campaña,
siendo Joe Biden el candidato que ya estaba siendo laureado, básicamente donaron para la fórmula. Entonces sería lo más simple hacer ese cambio, esa migración, eh, que sea mucho menos burocrática y poder aprovechar el poco tiempo que nos queda. Y bueno, el Claro. gobierno, volviendo a tu pregunta inicial, lo que está esperando en realidad es que gane Donald Trump. El problema argentino hoy son los dólares y se espera poder sentarse con Trump y decirle, Donald, necesitamos dólares, ayúdanos, danos una mano. Claro. Con Kamala Harris eso no está tan claro que pueda suceder. Juan Cruz, por último, ¿cuándo se podría dar esta convención que mencionabas vos para oficializar a Kamala Harris? Y también recordame el día de, digamos, la fecha en que se van a llevar a cabo las elecciones en los Estados Unidos. Bien, la convención del Partido Demócrata, por ser el partido de gobierno, primero se da la convención del Partido Republicano, que ya tuvo lugar, Ujú. es anterior a la del partido oficial. Entonces, el Partido Demócrata tendrá su convención entre los días 19 y 22 de agosto. Bien, Y las elecciones son el 5 de noviembre. Así que 5 de hace la cuenta noviembre. la cantidad de días. Son muy poquitos. Y ya tienen poco tiempo para oficializar el candidato también, así que en caso de no ser Kamala Harris, bueno, habrá que tomar una decisión en pocos días. Tal cual. Y el gran peligro en ese sentido sería que se tome una mala decisión, se elija a un candidato que no sea lo suficientemente representativo. Y como yo anteriormente les comentaba, las fuerzas hoy en día están muy equilibradas Ujú. en el poder legislativo. Una derrota, vamos a suponer que elijan a un candidato que no sea lo suficientemente popular, entonces una derrota catastrófica del Partido Ujú. Demócrata podría llevar a una victoria absoluta de parte de Trump en la cual tenga mayoría en ambas cámaras y eso sería Ujú. darle la posibilidad de gobernar a discreción. Juan Cruz, internas nuevamente están descartadas ya, ¿no? Sí, pero repito, estamos entrando, como dijo Obama, estamos en un lugar Muy bien. completamente inexplorado. Lo más probable es que acá lo que hayan sean negociaciones dentro de Ujú. la misma cúpula del Partido La Demócrata, en donde se rosca, trate la famosa y de la popular rosca rosca. política. Exactamente, se trata de convencer a los Ujú. principales exponentes, uno de ellos es Obama, por ejemplo, que ayer tuiteó en favor de la decisión de Biden, Ujú. pero no mencionó a Kamala Harris, por ejemplo. Muy bien. Eh, y bueno, y ahí nos entra la duda. Hay una candidata, una supuesta candidata que medía bien en las encuestas, que no es la candidata en realidad, sino simplemente una Ujú. figura, que era Michelle Obama. Ujú. Entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? Hay que empezar a convencer, creo yo, y será el trabajo de Kamala y de su equipo tratar de convencer a, a toda la cúpula del Partido Demócrata de que ella es la mejor exponente y por eso me parece a mí la importancia de marcar firmeza en cuanto a su posición sobre ciertas cuestiones Claro. para poder establecerse como una verdadera líder, que es un poco lo que está dudando lo que está dudando esta cúpula, que Ujú. efectivamente sea una verdadera líder. Ser vicepresidente no es garantía de nada. En los Estados Unidos, solo 15 de los 87 presidentes de los Estados Unidos entre el siglo XVIII perdón, y la actualidad lograron ser presidentes. Entonces, no es fácil la posición en la cual se encuentra, pero bueno, está bastante cerca. Sí, sería lo más adecuado quizá, que Juan ella sea la candidata. Cruz, te agradecemos mucho por estos minutos, más que claros los conceptos. Bueno, seguramente volvamos a tener contacto con vos para ver cómo sigue este tema, así que te mandamos un saludo grande y muchas gracias por la comunicación. Por favor, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Allí pasaba Juan Cruz González, analista internacional, hablando un poco de lo que se vienen en las elecciones en los Estados Unidos.